Desde el primer día, cuando el autobús dejó una nube de polvo en el camino de terracería y el campamento apareció entre pinos y lonas tensadas, Diego sintió que estaba entrando en una vida prestada, una de esas pausas raras donde uno cree que viene a descansar y termina descubriendo algo que no sabía que le faltaba. Tenía 20 años, había cerrado un semestre pesado y se había inscrito a ese voluntariado de verano para jóvenes adultos, todos mayores de edad, eso lo repetían desde el registro, porque quería aire, manos ocupadas y noches sin pantallas, con el rumor del río como fondo. Llegó con su mochila, su saco de dormir y una mezcla de cansancio y esperanza que no sabía nombrar, y se encontró con un mundo sencillo, una cocina comunitaria con ollas negras, mesas largas de madera, una fogata ya marcada con piedras, y filas de tiendas alineadas como pequeñas promesas de privacidad. El grupo era variado, risas nerviosas, gente que ya venía en bolitas de amigos, otros como él, solos, tanteando. Los monitores iban y venían con listas en mano, dando indicaciones con esa seguridad tranquila de quien ya ha visto tormentas, berrinches, ampollas y reconciliaciones. Fue en ese ir y venir donde Diego lo vio por primera vez. Gabriel, el monitor principal, alto sin alardear, moreno, con la barba apenas marcada, una gorra vieja y una voz grave que no necesitaba imponerse para que se le escuchara. No hablaba rápido, no levantaba el tono. Decía lo esencial y aún así la gente lo seguía. A Diego le pareció que Gabriel miraba de verdad, no por encima del hombro ni a través de la gente, sino directo, como si registrara no solo nombres, sino detalles. Quién estaba tenso, quién se perdía, quién fingía seguridad. La primera interacción fue simple, casi nada. Gabriel le asignó una tienda y le indicó dónde dejar el agua, y Diego respondió con un «gracias», que sonó más seco de lo que quería. Gabriel levantó la vista, lo sostuvo un segundo más de lo habitual, como si estuviera calibrándolo, y sonrió apenas, una curva mínima que sin embargo le encendió algo a Diego en el pecho, una cosquilla sin explicación que se le subió hasta la garganta. No fue nada, se dijo, solo la incomodidad del inicio, el cansancio del viaje, el calor de la tarde pegado a la piel, pero la sensación se quedó flotando, como en esos relatos donde el aire se sentía denso, cargado de una tensión tácita. Aunque en el campamento no había nada oscuro ni prohibido, solo un silencio nuevo, que a Diego le pesó más de la cuenta. Los días se acomodaron rápido, con rutinas que parecían hechas para borrar el ruido de la ciudad. Levantarse con el cielo aún frío, estirar las piernas, cargar cubetas, cortar verduras, recoger basura del sendero, aprender a usar una brújula, escuchar reglas de seguridad que sonaban serias porque lo eran. Gabriel estaba en todo, pero sin asfixiar. Aparecía cuando alguien se rezagaba, daba una instrucción corta, corregía una cuerda mal tensada con 2 movimientos firmes, y se iba. A Diego le tocó estar en su equipo para la actividad de orientación, y eso significó caminar detrás de él por veredas estrechas, entre hojas secas y sombra, con el olor a tierra húmeda pegándose al cuerpo. Gabriel señalaba marcas en los árboles, explicaba cómo leer el terreno, cómo no confiarse del sol cuando se mueve rápido, y Diego lo escuchaba con una atención que no era solo interés por aprender. Había algo en la espalda de Gabriel, en la forma en que giraba la cabeza antes de hablar, en la manera en que se agachaba para tocar el suelo y levantaba la mano con una ramita para ilustrar un punto, que le provocaba a Diego esa sensación eléctrica de estar demasiado cerca de algo importante. No pasó nada evidente al principio, y sin embargo los pequeños accidentes empezaron a acumularse como gotas que juntas hacen charco. Una tarde, mientras levantaban una lona para cubrir la cocina por si llovía, el viento jaló fuerte y Diego perdió el equilibrio. Gabriel lo sostuvo por el antebrazo con rapidez, sin drama, pero el contacto fue cálido y seguro, y a Diego se le aceleró la respiración como si la mano no hubiera tocado su piel, sino un nervio expuesto. Gabriel no la apretó de más, no hizo bromas, solo dijo, ¿estás bien? Y lo miró de cerca, tan cerca que Diego alcanzó a notar el brillo del sudor en su sien y un leve aroma a jabón y humo. Diego asintió demasiado rápido, avergonzado de sentir ese vuelco interno por algo tan normal. Y Gabriel soltó su brazo con calma, pero el calor de esos dedos se quedó en Diego como un recuerdo insistente, como si la piel tuviera memoria propia. Esa noche hubo fogata. Alguien sacó una guitarra, sonaron canciones viejas que todos conocían, aunque nadie supiera de dónde, y circularon tazas de café con canela y pan dulce, y una lotería improvisada sobre una mesa, con risas que se mezclaban con el crujido de la leña.
Diego se sentó un poco apartado, no por antisocial, sino porque le gustaba observar, y porque desde ahí podía ver a Gabriel sin que pareciera obvio. Gabriel estaba de pie cerca del círculo, atento a todos, pero cuando la gente se distraía, se quedaba mirando el fuego como si ahí dentro hubiera un pensamiento que no quería soltar. En un momento, Gabriel cruzó la mirada con Diego, y Diego sintió que el estómago se le apretaba con una mezcla de miedo y emoción, porque esa mirada no fue casual. Se sostuvo, se alargó, y a Diego se le erizó la piel de los brazos a pesar del calor del fuego, como si una corriente le recorriera el cuerpo desde la nuca hasta los dedos. Diego apartó la vista primero, fingiendo interés en las cartas de la lotería, pero el corazón le latía con demasiada fuerza para algo tan tonto. Se dijo que era admiración, que era normal sentirse inspirado por alguien que sabe lo que hace, que en un campamento todo se intensifica, que el cansancio y la naturaleza juegan trucos. Sin embargo, cuando se levantó para ir por agua, Gabriel también se levantó, y cuando Diego pasó por detrás de una mesa, Gabriel apareció a su lado como si siempre hubiera estado ahí. No habló de golpe, caminó con él en silencio, y ese silencio fue lo que más pesó, esa presencia que no exigía nada, y aún así lo llenaba todo. «Te estás adaptando rápido», dijo Gabriel al fin, sin mirarlo directamente, como si las palabras fueran una manera de tocar sin tocar. Diego tragó saliva. Quiso responder con algo ligero, pero le salió la verdad simple. «Me ayuda a estar ocupado». Gabriel asintió. Se detuvieron cerca de un árbol donde colgaban 2 garrafones. La luz del campamento era poca, apenas unas lámparas, y la noche tenía esa profundidad suave donde todo parece más cerca de lo que está. A veces estar ocupado es la forma que tenemos de no escuchar otras cosas, dijo Gabriel, y entonces sí lo miró, lento, como si le diera tiempo a Diego de huir si quería. Diego no huyó. Sintió, en cambio, un calor en el pecho, una presión dulce y extraña, como si alguien hubiera pronunciado una frase que llevaba meses esperando oír, aunque no supiera de quién. ¿Y tú?, preguntó Diego, más bajo de lo normal. Gabriel soltó una exhalación, una casi risa sin humor. «Yo llevo años ocupado», respondió, y la forma en que lo dijo dejó una rendija abierta, una invitación a imaginar lo que no estaba diciendo. Regresaron con el agua, pero Diego caminó distinto, como si el cuerpo supiera que algo había cambiado, aunque nada hubiera pasado. Esa noche, ya en su tienda, se quedó mirando el techo de tela, oyendo el río, oyendo risas lejanas y sintiendo esa inquietud que se instala cuando uno reconoce un deseo antes de aceptarlo. No era solo atracción física, aunque la había y le subía como una marea cuando recordaba la mano de Gabriel en su brazo, sino una curiosidad más profunda. ¿Quién era ese hombre cuando no estaba cuidando a nadie? ¿Qué guardaba detrás de esa calma? Diego se durmió tarde, con el corazón inquieto, y aun en sueños le pareció sentir una presencia cercana, como si la noche misma respirara a su lado. Al tercer día llegó la tormenta. No fue una llovizna amable, fue un viento brusco que dobló ramas y un cielo que se cerró de golpe, como si alguien hubiera apagado el azul. Los monitores reaccionaron rápido, moviendo cosas, asegurando estacas, reacomodando lonas, pidiendo que nadie se quedara solo. Diego ayudó donde pudo, empapándose, con el pelo pegado a la frente y los dedos entumidos. En un momento, una cuerda se soltó y la lona golpeó con fuerza. Diego corrió a sujetarla, pero el suelo se volvió resbaloso y cayó de rodillas. Antes de que sintiera el golpe del todo, Gabriel estaba ahí, inclinándose, agarrándolo por la cintura para levantarlo con una fuerza medida, y el contacto lo atravesó como una chispa. «Despacio», dijo Gabriel cerca de su oído, porque el viento se tragaba las palabras. Diego no pudo evitar aspirar, y ese gesto mínimo fue traición, porque olió a Gabriel otra vez, humo, lluvia, piel, y se le apretó el estómago con una necesidad absurda de quedarse ahí, sostenido, aunque fuera un segundo más. Gabriel lo soltó rápido, por seguridad, por decoro, por costumbre, pero sus dedos rozaron sin querer la parte baja de su espalda, y Diego sintió que un temblor le subía por dentro, un calor que la lluvia no apagaba. Cuando por fin todo estuvo más o menos estable, Gabriel dio instrucciones para que algunos se reagruparan. Varias tiendas se habían mojado por dentro, y la de Diego era una de ellas. El agua se había colado, y el saco de dormir estaba húmedo, la ropa pegajosa. Diego miró el desastre con una frustración muda,
No quería pedir ayuda, no quería quedar como el que no puede. Gabriel apareció detrás, miró el interior, calculó. «Vas a necesitar secar eso», dijo. «Esta noche no conviene que duermas aquí». Diego abrió la boca para decir que podía arreglárselas, pero Gabriel lo interrumpió con una calma firme, sin dureza. «Tengo una tienda extra en mi área, es más grande, puedes quedarte ahí mientras pasa esto». Diego sintió que la sangre le subía a la cara, no por vergüenza, sino por la idea que se formó instantánea en su cabeza. Una tienda, un espacio cerrado, la noche, la lluvia. No era un pensamiento indecente, no en palabras, no en imágenes claras, pero sí era una intuición que le aceleró el pulso. ¿Contigo? Se le escapó y quiso tragarse la pregunta inmediatamente. Gabriel lo miró un segundo, y en ese segundo, Diego sintió que el mundo entero se encogía. «Es grande», repitió Gabriel, como si esa fuera la única respuesta necesaria, pero su voz sonó ligeramente más baja, y su mirada no se apartó. «Y no quiero que te enfermes por terco». Diego asintió, incapaz de sostener la mirada demasiado tiempo. Caminaron bajo la lluvia hacia el área de los monitores, donde las tiendas estaban mejor protegidas. La tienda de Gabriel era efectivamente más grande, con un plástico extra encima y una entrada protegida. Gabriel le pasó una toalla seca y una sudadera. «Póntela, estás temblando». Diego quiso decir que no era para tanto, pero el cuerpo lo traicionó. Al quitarse la playera mojada, el aire frío le mordió la piel y el temblor se volvió real. Se puso la sudadera de Gabriel, que olía a él, y ese olor lo envolvió de un modo demasiado íntimo para un gesto tan práctico. Gabriel se giró con discreción mientras Diego se cambiaba, pero el silencio entre ellos fue distinto, cargado de cosas que no se decían, como si cada movimiento tuviera un eco. Cuando por fin se sentaron dentro, con la lluvia golpeando la lona como un tambor constante, el espacio se sintió demasiado pequeño a pesar de ser grande. Había dos colchonetas separadas, una linterna colgando y el sonido del mundo afuera, reducido a agua y viento. Gabriel prendió una lámpara pequeña y sacó una bolsa con galletas, como si quisiera normalizarlo todo con comida. «¿No cenaste bien?», dijo. Diego tomó una galleta por inercia. Mordió sin hambre, solo para tener algo que hacer con la boca, con las manos, con los nervios. Gabriel se sentó frente a él, apoyando la espalda en su mochila, y por primera vez en días pareció aflojar los hombros, como si permitiera que la tormenta lo dejara ser humano y no solo monitor. «¿Por qué viniste?», preguntó Gabriel de pronto, y la pregunta sonó más personal de lo que debería en un campamento. Diego levantó la vista. La luz tibia de la lámpara le marcaba a Gabriel sombras suaves en la cara, y Diego pensó que se veía distinto así, sin el sol del día, sin gente alrededor. «Quería silencio», dijo Diego al fin, buscando palabras que no se le cayeran. «Y quería estar donde no me conocieran». Gabriel asintió despacio. «¿Para empezar de cero?». Diego soltó una risa breve, sin alegría. «Para descansar de ser lo que se espera». Gabriel lo miró con algo que no era lástima ni juicio, sino reconocimiento. «Eso cansa más que cargar piedras», dijo, y luego, como si se sorprendiera a sí mismo hablando tanto, bajó la mirada hacia sus manos. El silencio cayó otra vez, pero no fue incómodo. Fue una especie de pausa viva, donde la respiración de ambos se escuchaba como parte del paisaje. Diego se dio cuenta de que estaba observando la boca de Gabriel cuando hablaba, la forma en que sus labios se movían lentamente, y sintió una punzada de nervios, como si lo hubieran descubierto. Se obligó a mirar a otro lado, pero Gabriel levantó la vista en ese momento, y sus ojos se encontraron sin escape. Diego sintió que el pecho se le apretaba, no por miedo, sino por la certeza rara de que Gabriel también estaba sintiendo algo, aunque no supiera exactamente qué. «Diego», dijo Gabriel, como si decir su nombre fuera un acto deliberado, un paso hacia adelante. Diego no respondió con palabras, solo lo miró, y en ese mirar se le fue el aire. Gabriel se movió un poco, acercándose lo suficiente para que Diego sintiera el calor de su cuerpo, sin que hubiera contacto. Afuera el viento rugió, y la lona se tensó con un golpe, como si el mundo insistiera en recordarles que estaban aislados, suspendidos. «No quiero confundirte», dijo Gabriel, y su voz salió baja, muy baja, casi absorbida por la lluvia. «No quiero hacer que esto sea raro».
Diego tragó saliva, sintió que la piel se le erizaba. Ya es raro, admitió Diego, y le sorprendió escuchar honestidad en su propia voz. Pero no se siente mal. Gabriel cerró los ojos un instante, como si esa frase le hubiera tocado algo profundo. Cuando los abrió, su mirada era más suave, más vulnerable. Somos adultos, dijo como recordatorio y como permiso a la vez. Y aquí nadie te debe nada, ni tú a nadie. Si algo se siente incómodo, se detiene. ¿Sí? Diego asintió, con el corazón martillándole el pecho. La frase era simple, responsable, pero en su interior detonó otra cosa. La seguridad de saber que no estaba solo en ese borde. Gabriel extendió la mano lentamente, sin prisa, dejando espacio para que Diego se apartara. Sus dedos rozaron primero el borde de la sudadera, su sudadera, y luego, con una delicadeza que parecía pensada, tocaron la muñeca de Diego. El contacto fue ligero, casi accidental, pero la reacción en Diego fue inmediata. Una oleada de calor le subió por el brazo, le tensó el cuello, le aceleró la respiración. No era un toque explícito ni invasivo, era apenas una confirmación, y aún así Diego sintió como si la tienda entera se hubiera encendido por dentro. «Estás temblando», susurró Gabriel, y Diego no supo si hablaba del frío o de otra cosa. Diego quiso bromear, quitarle peso, pero no pudo. Se quedó quieto, sintiendo la electricidad entre ambos como una cuerda tensa. Gabriel acercó un poco más su mano, y con el pulgar rozó la piel de Diego donde la sudadera dejaba un espacio mínimo. Ese roce, tan pequeño, le provocó a Diego una respiración entrecortada, un golpe de sangre en las sienes. Gabriel no avanzó más, se quedó ahí, en esa frontera, mirando a Diego como si le pidiera permiso sin palabras. Diego inclinó la cabeza apenas, un gesto mínimo, pero para Gabriel fue suficiente. Gabriel se acercó despacio, como si el tiempo se estirara para darles margen, y cuando sus frentes casi se tocaron, Diego sintió el aliento de Gabriel en la boca, cálido, mezclado con el olor a lluvia y a tela seca. Ese instante fue una suspensión perfecta, un todavía no, que era ya demasiado. Y entonces se besaron. No fue un beso urgente ni torpe, fue lento, cuidadoso, como si ambos estuvieran aprendiendo el idioma del otro en silencio. Los labios de Gabriel se posaron sobre los de Diego con una suavidad que le aflojó algo en el pecho, y Diego respondió sin pensar, con una necesidad contenida durante días en miradas largas y roces que se fingían casuales. El beso duró más de lo que debería en un campamento, más de lo que la prudencia aconseja, y sin embargo se sintió inevitable, como si por fin hubieran dejado de fingir que no había nada. Se separaron apenas, respirando agitado, con la frente todavía cerca, y Diego sintió que la piel se le había quedado sensible, como si la boca guardara el calor del otro. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, y la pregunta no era formalidad, era cuidado real. Diego asintió, y una risa nerviosa se le escapó, pequeña, honesta. Sí, dijo, solo no pensé que... Gabriel le tocó la mejilla con los nudillos, suave, como si esa caricia fuera una promesa de calma. Yo tampoco lo planeé, admitió, pero lo sentí desde antes de la tormenta. Diego bajó la mirada, con una mezcla de alivio y vértigo. Yo también, susurró, y decirlo en voz alta le provocó una oleada de emoción que le apretó la garganta. Afuera la lluvia siguió cayendo como si nada hubiera cambiado, pero dentro de la tienda el aire era otro, cálido, lleno, como si cada respiración tuviera peso. Gabriel se movió para dejar más espacio, y Diego entendió que no había prisa, que no estaban ahí para cruzar límites por impulso, sino para habitar ese borde con cuidado. Se quedaron hablando, con voces bajas, como si el mundo pudiera oírlos, compartiendo pedazos de vida. Diego habló de la presión de encajar, de las cosas que no se dijo en casa, de cómo a veces se reía demasiado para que nadie notara lo nervioso que se sentía. Gabriel habló de lo que pesa ser el que cuida siempre, de lo cansado que es sostenerlo todo con una sonrisa, de cómo a veces había querido que alguien lo mirara sin pedírselo, sin exigirle respuestas. La noche avanzó sin que se dieran cuenta. Hubo silencios largos donde solo se escuchó el agua y el río, y en esos silencios, Gabriel y Diego se acercaban de nuevo, como atraídos por una fuerza que no se apagaba. Se besaron otra vez, con más confianza, con un calor que se expandía por el cuerpo, sin necesidad de ir más allá de lo permitido, y Diego sintió esa corriente eléctrica que nace de la cercanía,
de un brazo que rodea los hombros, de una mano que se queda en la nuca un segundo más, de una respiración que se mezcla con otra hasta volverse una sola. No hubo nada explícito, hubo, en cambio, una intimidad que se construye con detalles. La forma en que Gabriel le acomodó la sudadera en el cuello, la manera en que Diego apoyó la mano en el pecho de Gabriel solo para sentir su latido, el instante en que ambos se rieron bajito por lo absurdo y hermoso de estar encontrándose justo ahí, en medio de un campamento, con la tormenta como testigo. Cuando el cansancio finalmente los alcanzó, Gabriel apagó la lámpara. La oscuridad los envolvió y Diego sintió, con una claridad que le dolió un poco, que quería que esa noche no terminara. Gabriel habló en la oscuridad con una voz tan cercana que parecía nacida en la misma piel de Diego. «Mañana seguimos siendo nosotros», dijo. «No voy a fingir que no pasó, pero tampoco voy a exponerte». Diego tragó saliva, con el corazón apretado. «No quiero esconderme», dijo, y su voz tembló. «Pero me da miedo que todo cambie». Gabriel se acercó, lo abrazó por encima de las cobijas, firme, cálido, como un refugio. «Va a cambiar», susurró. «Pero no tiene que romperse. Puede construirse». Diego cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía descansar de verdad, no solo del cansancio físico, sino de esa tensión interna de estar siempre midiendo quién puede ser. Se durmieron así, sin más, con el sonido del agua como una nana insistente y con una promesa silenciosa flotando en la tienda. La mañana siguiente fue clara, lavada, como si la tormenta hubiera dejado el mundo nuevo. El campamento olía a tierra limpia y hojas brillantes, y la gente comentaba la lluvia con dramatismo y risas. Diego salió de la tienda de Gabriel con el estómago lleno de nervios y el corazón demasiado vivo. Gabriel salió después, con la calma de siempre, pero cuando cruzó la mirada con Diego, hubo algo distinto. Un brillo breve, un reconocimiento íntimo que nadie más vio, y que a Diego le calentó el pecho, como si el sol hubiera salido por dentro. Durante el día se comportaron con prudencia. Gabriel siguió siendo monitor, Diego siguió siendo voluntario, pero entre tareas hubo pequeñas señales. Una mirada que se prolongaba más de lo necesario, un «¿todo bien?», dicho con una suavidad que solo Diego entendía, un roce de dedos al pasarse una cantimplora que disparaba piel de gallina. Diego descubrió que la tensión no desaparecía, se transformaba en algo más fino, más profundo, como un hilo que los conectaba aunque hubiera gente alrededor. Y ese hilo, lejos de torturarlo, lo sostenía. Esa noche, sin tormenta, Diego volvió a su tienda ya seca, pero el espacio le pareció vacío, como si le faltara algo esencial. Se encontró mirando hacia el área de monitores con una nostalgia ridícula, y se sorprendió cuando Gabriel apareció cerca, como si también hubiera estado buscando el mismo vacío. «¿Vienes a caminar un poco?», preguntó Gabriel sin formalidades. Diego asintió. Caminaron hacia un sendero corto que llevaba a un claro desde donde se veía el río reflejando la luna. No hablaron de inmediato. Se sentaron en una roca grande, hombro con hombro, y Diego sintió la cercanía como un fuego lento. Gabriel no lo tocó al principio, pero su presencia era una presión constante, una calidez que se filtraba por la tela. «No quiero que esto se quede en una noche de lluvia», dijo Gabriel al fin, mirando el agua. Diego sintió que el corazón le dio un golpe. «Yo tampoco», respondió, y le sorprendió lo fácil que fue decirlo. Gabriel volteó, lo miró con seriedad, como si fuera a pronunciar algo que había guardado demasiado tiempo. «Cuando se acabe el campamento», dijo, «quiero verte. En un lugar normal, una cafetería, un parque, donde sea. Sin prisa, sin secretos forzados, sin sentir que estamos robándole minutos al mundo». Diego sintió un nudo en la garganta. No era una declaración grandilocuente, no era una promesa irreal, era una propuesta simple, adulta, y por eso mismo lo golpeó con fuerza. «Sí», dijo Diego, y su voz salió más suave de lo que esperaba. «Quiero eso». Gabriel sonrió, y esa sonrisa, a la luz de la luna, fue más abierta que cualquiera que Diego le hubiera visto en días. Gabriel levantó la mano y la dejó sobre la de Diego, sin apretar, solo ahí, como un ancla. Diego sintió el calor expandirse por el brazo, por el pecho, por el cuerpo entero, y la emoción le subió como una ola silenciosa.
Se besaron otra vez, ahí, sin lluvia, sin paredes de tela, con el aire frío alrededor y el río guardando el secreto. Fue un beso más seguro, más pleno, y Diego sintió que algo dentro de él encajaba, como si hubiera estado buscando esa forma exacta de ternura desde hacía años sin saberlo. Cuando se separaron, Gabriel apoyó la frente en la de Diego, y ambos respiraron despacio, como si quisieran memorizarse. Me asustaba, admitió Diego sin mirar a ningún lado, como si la confesión solo pudiera existir en ese espacio reducido entre sus caras. No por ti, por mí, por lo que significa. Gabriel le acarició el cabello con un gesto breve. No tienes que tener todas las respuestas hoy, dijo. Solo tienes que ser honesto contigo. Lo demás, lo construimos. Y en esa frase, Diego sintió el final de algo viejo, algo que lo había apretado por dentro durante mucho tiempo. El campamento terminó unos días después, con despedidas, fotos grupales, promesas de «hay que vernos» y mochilas cargadas otra vez. Diego guardó su saco de dormir y por primera vez desde que llegó, sintió que se iba distinto. No porque el campamento le hubiera enseñado a orientar un mapa o a tensar una cuerda, que también, sino porque le había regalado un encuentro que le reordenó el pecho. Gabriel se mantuvo profesional hasta el último minuto, coordinando salidas, revisando que nadie dejara basura, despidiéndose de todos con la misma calma. Pero cuando por fin el ruido bajó, se acercó a Diego a un lado de la cocina vacía, donde solo quedaba el olor a café y madera. «Aquí», dijo Gabriel, y le pasó un papel doblado. Diego lo abrió. Era un número escrito con letra firme, y debajo, una frase simple. «No desaparezcas». Diego sintió que los ojos le ardían un poco, no de tristeza, sino de esa emoción limpia que deja marca. «No voy a desaparecer», dijo, y se obligó a sonreír, porque si no, se iba a quebrar. Gabriel lo miró con una intensidad tranquila, y por un segundo, sin nadie alrededor, le rozó la mano con la suya, apenas un toque, pero suficiente para que Diego sintiera otra vez esa corriente eléctrica que ya reconocía como propia. «Nos vemos pronto», dijo Gabriel, y no sonó a frase de despedida, sino a certeza. Diego asintió. Subió al autobús, se sentó junto a la ventana, y mientras el campamento se alejaba, vio a Gabriel quedarse de pie, quieto, con la gorra en la mano. No hubo gesto dramático, solo una mirada sostenida, larga, que atravesó el vidrio y le llegó directo al pecho. Diego apoyó la frente en la ventana fría y dejó que la emoción lo invadiera sin resistirse, porque por primera vez la atracción no le parecía un peligro ni una culpa, sino un camino. Cuando el autobús tomó la curva y el campamento desapareció, Diego cerró los ojos y respiró hondo. Todavía sentía en la piel el recuerdo de la sudadera de Gabriel, en la boca el eco de los besos y en el pecho esa calidez nueva que no se apagaba con la distancia. Sabía que la vida fuera iba a volver con sus rutinas, sus expectativas, sus prisas, pero también sabía algo más, que ahora tenía un nombre para ese deseo, una memoria para esa ternura y una promesa concreta esperándolo del otro lado. Y en ese silencio de viaje, mientras el mundo avanzaba y el río quedaba atrás, Diego sonrió para sí mismo, con una certeza suave y poderosa. Lo que empezó en una tienda, con lluvia y tensión contenida, no se quedaría ahí. Había algo real, algo que valía la pena cuidar, algo que por fin no necesitaba esconderse para existir.